Enviamos un saludo fraternal a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, y damos gracias a Dios por tenerles acá. Comentamos nuestra lección número 2, Sin descanso y rebeldes, es el título. Primera a los Corintios 10:11 dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A lo largo de los siglos, muchos han informado de comportamientos extraños y ansiosos en perros y otros animales domésticos antes de grandes terremotos. Los científicos ahora han establecido que los animales pueden detectar la primera de las ondas sísmicas de un terremoto, la onda de presión, que llega antes que la onda secundaria. Algunos animales, como los elefantes, pueden percibir ondas sonoras de baja frecuencia y vibraciones anticipatorias que los seres humanos no pueden detectar. Unos minutos antes del terremoto de 5.8 grados que sacudió la zona de Washington, D.C., el 23 de agosto del 2011, algunos de los animales del Zoológico Nacional comenzaron a comportarse de manera extraña. Entre ellos estaban los lemures, que comenzaron a gritar en voz alta durante unos 15 minutos antes de que el suelo comenzara a temblar. En el estudio de esta semana analizaremos algunos ejemplos de extraña inquietud provocada no por desastres naturales inminentes como terremotos, sino más bien por la pecaminosidad básica de los seres humanos caídos que no dependían de lo que Cristo les ofrece a todos los que acuden a Él con fe y obediencia. Parte número 1 para el domingo. Agitación en el desierto. Esta parte está basada en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 1 al 15. La intranquilidad del pueblo de Israel. Este es un momento difícil y triste en la historia de la naciente nación de Israel. Se están quejando y aquí comienzan a hacer reclamos a Moisés. ¿Qué reclamos hacen, María Eugenia? ¿De qué se habían olvidado ellos? Ellos se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos y ahora estaban recordando las cosas que tenían en Egipto. Ay, cuando comíamos pescado, cuando comíamos cebollas, ajos, pero olvidaban que allá también eran esclavos. Pues es extraño esto porque en Éxodo 1 nos dice que ellos eran esclavos, que estaban oprimidos. Ahora la expresión aquí de balde, comíamos de balde, es como si hubieran estado de vacaciones allí. Y una de las cosas que dice es, María Eugenia, habían olvidado las maravillas que Dios había hecho delante de ellos. Habían sido liberados de plagas. Cuando el ángel mató los primogénitos egipcios, ninguno de los israelitas sufrió pérdida. Cruzan el Mar Rojo, o sea, hay una cantidad de cosas que ellos habían olvidado. Será también nuestra experiencia, mis hermanos queridos. Hemos olvidado nosotros las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Un punto también aquí para resaltar es la gente extranjera. Dice el texto que estos extranjeros tuvieron deseo de carne y los israelitas también se apuntaron a ese pedido. Se dejaron contagiar. Sí, se dejaron también contagiar, pero esto los llevó a una queja que creo que tenemos que tomarla también como un asunto de ingratitud. Ay, ya no vemos sino ese maná, y ese maná era el pan del cielo. Era una bendición hermosa que Dios les estaba dando. Los estaba sosteniendo con algo que, dice en los Salmos, era comida de ángeles. ¿Saben ustedes que a nosotros nos pasa como le pasa a los niños? Los niños quieren todo ya. Ya, no hay, no podemos esperar. Tenemos que recibir las cosas de inmediato. Dios no es sordo a nuestras necesidades cuando nos sentimos inquietos. En el caso de Israel, les dio codornices para satisfacer su hambre de carne. Pero no era realmente carne lo que Israel ansiaba. Cuando nos sentimos descontentos, inquietos y enojados, aquello que nos enoja a menudo es solamente el detonador, no la causa del conflicto. Luchamos porque hay algo más profundo que está afectando nuestras relaciones básicas. Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con lo que todos debemos tener cuidado, más allá de nuestra situación y nuestro contexto inmediato, porque es más fácil de lo que pensamos.
Es contagioso. Parte para el lunes. Números 12, 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la tierra. El asunto de la mujer cusita, ¿en qué se convirtió, María Eugenia? En un pretexto, ¿Por qué un pretexto? porque la inconformidad no era esa, era otra. Sí, encontramos en nuestro repaso que la inconformidad de ellos más era como un tipo de celos por el liderazgo, porque entraban algo otros a ejercer ese liderazgo. ¿Saben ustedes que esto no ha dejado de suceder hoy? Hay celos en el pueblo muchas veces por eso, por el liderazgo, porque pensamos que ese liderazgo es para ejercer algún tipo de presión o tener ciertos beneficios al posiblemente pensar que podemos tener sobre otros alguna autoridad. Una pregunta, ¿cómo responde Dios a esta queja? ¿Cómo respondió? De una manera decisiva. De una manera tal vez drástica. ¿Qué pasó? Números 12, 4 al 13. María queda leprosa. De alguna manera Dios quiere cortar por lo sano. Debía enseñarles a ellos la lección de que su queja le desagradaba. Y fue algo que les causó a ellos un tremendo impacto. Leemos el siguiente comentario. La respuesta de Dios es inmediata y no deja lugar a interpretaciones. El don profético no es un arma que se utilice para ejercer más poder. Moisés estaba bien preparado para el liderazgo, porque había aprendido a depender en forma extrema de Dios. El hecho de que se mencione a María antes que a Aarón en el versículo 1 sugiere que ella pudo haber sido la instigadora del ataque a Moisés. A estas alturas, Aarón ya se desempeñaba como sumo sacerdote de Israel. Si hubiera sido herido de lepra, no habría podido entrar en el tabernáculo ni servir en el nombre del pueblo. El castigo de Dios a María con lepra temporal comunica vívidamente su disgusto por ambos y ayuda a lograr el cambio de actitud que esta familia necesita. La súplica de Aarón a favor de ella confirma que él también estaba involucrado. Números 12:11. Y ahora, en lugar de críticas y descontento, vemos que Aarón suplica por María. Y vemos que Moisés intercede por ella. Números 12, 11 al 13. Esta es la actitud que Dios quiere ver en su pueblo. Esta pregunta vale la pena que la analicemos. Aunque siempre es fácil ser crítico con los líderes de la iglesia en cualquier nivel, o sea, no solo estamos hablando del nivel pastoral, del nivel de la dirigencia, sino aún en el nivel de tener un cargo, tener alguna pequeña responsabilidad. Siempre habrán críticas. ¿Cuánto mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si en lugar de quejarnos, intercediéramos en favor de nuestros líderes, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos? Algo para que lo reflexionemos. Perdónanos, Señor, porque hemos caído también de alguna manera en el pecado de María y Aarón. El descontento lleva a la rebelión. Es nuestra parte para el martes. Que está basada en Números 13, 27 al 33. Bordeaban ellos la frontera de Canaán. ¿Qué fue lo que hicieron? Enviaron espías para que observaran la tierra que había allí, que llevaran un informe detallado de todo lo que encontraran. Y el informe fue en gran parte negativo, porque 10 de ellos trajeron una parte demasiado difícil, triste, que contagió al pueblo. Josué y Caleb presentan que sí es posible tomar la tierra, porque Dios estaba con ellos. Pero, ¿saben que es más fácil escuchar voces negativas? ¿Qué sucedió después según Números 14, 1 al 10? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche,
Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros, no los temáis. Entonces toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¡Qué situación, mis hermanos queridos! ¿Hasta dónde llega el descontento? ¿Hasta dónde puede llegar la rebelión? Cegan las personas, ¿no? Claro. Y aparte es que ellos, volvemos y lo repetimos, habían olvidado todo lo que el Señor había hecho con ellos durante toda su trayectoria cuando salieron de Egipto, y ahora se dejaron llevar por ese informe, asustados porque aquellos eran unos personajes gigantes, pero se olvidaron del poder que Dios ya había mostrado sobre ellos. Lo que pasa también es que la falta de fe hace que veamos las cosas como gigantes. Sí, ya son gigantes aquellas cosas que vemos como que no podemos sobrepasarlas. Las cosas van de mal en peor. La súplica desesperada de Caleb: no seáis rebeldes contra Jehová, trae una situación de extremo cuidado. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron piedras, los iban a asesinar. Tremenda situación. Moisés también está aquí en medio de todo este problema. Como hemos visto en esta lección, hasta Moisés comenzaba a sentir algún tipo de desazón por todas estas cosas. Pero en la lección también vemos la grandeza de este hombre de Dios. A grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para pedir que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles. Se precipitó hacia adelante gritando frenéticamente, cuando de repente las piedras se le cayeron de las manos, y temblando de miedo enmudeció. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado, y ninguno se atrevió a continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados y con respiración entrecortada, en búsqueda de sus tiendas. Patriarcas y Profetas, página 362 y 363. Y debemos entender, mis hermanos y amigos queridos, que esta rebelión no era tanto contra Moisés. ¿Era contra quién? ¿Contra Dios? Contra Dios mismo. Un intercesor. Números 14, 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me has de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. La lección que podemos extraer de estos textos es la siguiente. Dios le está diciendo a Moisés que de él va a ser una gran nación. ¿Qué es lo que Dios quiere escuchar de Moisés? ¿Una parte positiva? Sí, Señor, destrúyalos, que esta gente es muy rebelde. No, Dios está creando en Moisés ese espíritu que él tiene, la grandeza de Moisés. Recuerden que Moisés es un tipo de Cristo
Y aquí lo demuestra. ¿Qué hizo Moisés, María Eugenia? Intercedió por el pueblo. Intercedió, claro, miren, Señor, y comienza él a interceder por el pueblo, a pesar de la rebeldía del pueblo, porque este pueblo estaba en tremenda rebeldía. Pero Moisés no deja de sentir por ellos la compasión, el amor que como líder se debe sentir por aquellos que están a nuestro cuidado. Es un padre para ellos, lo que debería ser el pastor, un padre para esas ovejas. Números 14, 13 al 19. ¿Cómo respondió entonces Moisés a la abierta rebelión? No simplemente contra él, sino contra Dios, intercediendo. Este es el momento en que podemos ver al verdadero hombre de Dios, la respuesta de Moisés. Congelada en el tiempo, anticipa al intercesor que más de 1400 años después oraría por sus discípulos en sus aflicciones. Juan 17. De hecho, el que lo hizo, Moisés, aquí, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia han visto un ejemplo de lo que Cristo hace por nosotros. Sí, es la culpa de ellos, sí es suya, ni siquiera se lo cuestiona. Y sin embargo, Moisés suplica diciendo, según la grandeza de tu misericordia, Números 14, 19, por favor, perdona a este pueblo. Y así como el Señor lo hizo en aquel entonces por intercesión de Moisés, así lo hace por nosotros, gracias a Jesús, su muerte, su resurrección y su intercesión por nosotros. Llegamos a la parte para el jueves, fe versus presunción, basada en 1 Corintios 10, 1 al 11. Leo el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Está registrado esto en la palabra de Dios como una amonestación. El pueblo, tratando de enmendar su error, cometió otro error. ¿Estaban preparados ellos para la lucha, para lo que les esperaba en estas batallas? No, por supuesto que no. Números 14, 39 al 45 nos muestra lo que sucedió con ellos. Fueron derrotados porque ni siquiera el arca iba con ellos. Fue un acto de presunción, presumir que Dios está con nosotros cuando no es así. ¿Nos pasa eso tal vez hoy? Presumimos muchas veces hacer cosas y que Dios está con nosotros cuando no es así. El giro rebelde de Israel, que aparece en los últimos versículos de Números 14, ocasiona muerte y desilusión. Cuando los israelitas ahora se niegan a aceptar las nuevas instrucciones de Dios y obstinadamente realizan un ataque sin el arca del pacto ni el liderazgo de Moisés. La presunción es costosa. La presunción conduce a la muerte. Con mucha frecuencia, el miedo alimenta la presunción. Porque tenemos miedo a algo, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Para reflexionar, pensemos en el momento en que actuamos por fe. ¿Hemos actuado por fe? Sí, hemos actuado confiando en la misericordia de Dios. Pero también hemos actuado por presunción. ¿Y qué hemos visto? ¿Cuál ha sido la diferencia? Los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino y no porque reconocieran su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertar su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y vio que no era verdadera. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que los habían motivado a obedecer a Dios. Pero solo sintieron temor al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias iban a ser desastrosas. No habían cambiado en su corazón y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó por autoridad divina que regresaran al desierto. Patriarcas y Profetas, página 364. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción
es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Deseado de todas las gentes, página 107. Gracias por estar con nosotros hasta este punto. Ricas bendiciones del Señor y que este comentario nos sea de ayuda en nuestro crecimiento espiritual.